¿Alguna vez te has encontrado en una discusión en la que, incluso después de haber dicho todo lo que tenías que decir, te alejaste sintiéndote perdido? ¿Alguna vez has sentido ese nudo en la garganta, como si cada palabra pronunciada te alejara más de tu propia fuerza? Quizás estás rodeado de personas que hablan fuerte, interrumpen, se burlan y dominan los entornos con arrogancia disfrazada de confianza. Y quizás en el fondo creías que callar era signo de debilidad, que no defenderte era rendirse, que no reaccionar era perder. Pero ¿qué pasaría si os dijera que todo esto es una ilusión? Ese verdadero poder nunca ha estado en las palabras, sino en su ausencia. Nietzsche, uno de los pensadores más incomprendidos de la historia, vio algo que pocos tienen el coraje de admitir. Aquellos que hablan demasiado revelan demasiado. Aquellos que necesitan convencer ya están en desventaja. El mundo nos enseña que debemos luchar, explicarnos, defender nuestras ideas como si cada conversación fuera una batalla por la verdad. Pero la naturaleza propone algo diferente, un camino más sutil, más letal e infinitamente más inteligente. Creía que el silencio no es solo una ausencia de ruido, sino una presencia abrumadora. El silencio desconcierta. Desestabiliza. Obliga al otro a enfrentarse a sí mismo. Este video es para ti que constantemente te sientes ignorado, eclipsado, invalidado. Para ti que dejas las conversaciones con la sensación de que nadie escuchó realmente lo que quisiste decir. Para ti que estás cansado de ser el blanco fácil, el amable, el que intenta mantener la paz mientras otros se aprovechan de tu calma. Quizás has confundido tu silencio con sumisión. Pero hoy te mostraré que el silencio puede ser tu arma más poderosa. Y esa verdadera victoria no viene de ganar una discusión, sino de no tener que entrar nunca en una. Prepárate para ver el silencio bajo una nueva luz. No como una ausencia de respuesta, sino como la respuesta definitiva. Sumerjámonos en las ideas de la naturaleza y descubramos cómo dominar cualquier situación sin decir una sola palabra. ¿Por qué sentimos tanta necesidad de responder, de refutar, de corregir, de demostrar que tenemos razón? Porque en el fondo hemos sido condicionados a creer que la verdad debe defenderse con uñas y dientes. Que si permanecemos en silencio estamos permitiendo que otros ganen. Pero la naturaleza vio esto como un síntoma de nuestra más profunda debilidad. El miedo a parecer débil. Y detrás de este miedo se esconde el ego. Un ego frágil que no soporta ser cuestionado, que confunde el desacuerdo con el ataque y que convierte cualquier conversación en un campo de batalla. Ner dijo que la mayoría de las personas no buscan la verdad cuando discuten. Buscan el poder. Buscan reafirmar sus creencias no porque sean sólidas sino porque si se sacuden todo se desmorona. La argumentación en este sentido no es una herramienta de la sabiduría. Es una armadura defensiva, un grito desesperado del ego para mantener el control de la narrativa. ¿Y esto qué significa? Que cuando te sientes obligado a justificarte para demostrar tu punto, ya has entrado en su juego y has perdido porque la simple necesidad de justificar tu posición demuestra que todavía estás atrapado en el deseo de ser aceptado, validado, comprendido. La naturaleza llamó a esto la moral de la manada. El comportamiento de quien vive bajo las expectativas de otros que quieren ser vistos como buenos, correctos, justos. Pero esta búsqueda de aprobación es exactamente lo que te mantiene débil. La verdadera fuerza, decía la naturaleza, no reside en convencer a los demás, sino en no tener que hacerlo. Está en mantener tu visión incluso frente a la risa, la crítica y el rechazo. Está en ser incomprendido y permanecer inquebrantable. Lo que nos propone es un tipo de poder que no se mide en victorias verbales sino en dominio interior. Un poder que proviene de la capacidad de mantener la calma mientras todos a tu alrededor están perdiendo el control. Un poder que crece cuando dejas de reaccionar. Si realmente quieres ganar, necesitas entender esto. El juego de la discusión es un teatro y el primero que se levanta a actuar ya ha perdido. Se sabía que la mente reactiva es una mente subyugada. La mente observadora es peligrosa porque está por encima de la necesidad de demostrar nada. Pero si no reaccionamos, ¿cómo podremos ejercer poder sobre los demás? Si las palabras nos traicionan, ¿cómo hacemos sentir a los demás nuestra fuerza sin decir una sola frase? La naturaleza tenía una respuesta para eso.
Y reside en el ideal del Übermensch, el ser que trasciende las limitaciones de la moralidad común y domina el mundo a través del autocontrol absoluto. En la siguiente parte, exploraremos esta figura y entenderemos cómo encarna el uso estratégico del silencio como arma de dominio. ¿Estás listo para este nivel? Porque a partir de aquí el silencio empieza a hablar. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. La naturaleza no escribió para los débiles. Escribió para los pocos que tienen el coraje de mirar hacia adentro, enfrentar su propia miseria y transformarla en fortaleza. Para él, el ser humano común vive atrapado por las convenciones, el moralismo y la necesidad del aplauso de los demás. Pero existe otro tipo de ser, raro, peligroso, libre. El superhombre o superhombre no vive reaccionando al mundo. Él moldea el mundo a su propia imagen. Y lo más impresionante es que a menudo lo hace en completo silencio. El Übermensch no necesita ganar debates. Él no se involucra en juegos emocionales baratos. Él observa. Él entiende. Él elige cuidadosamente cuándo hablar y, más importante aún, cuándo permanecer en silencio porque ha entendido algo que otros ignoran. El silencio es una forma de lenguaje. Un lenguaje que no intenta convencer. Impone presencia. El silencio del Übermensch no está vacío. Es una amenaza. Es autoridad. Es el sonido del autodominio. Mientras otros gritan, él impone respeto con su mirada. Mientras otros explican, él observa y revela las debilidades de los demás simplemente con su calma. Su silencio es un muro. Los que están del otro lado se desesperan, tratando de adivinar qué hay detrás. Y en esa desesperación, cometen errores. Revelan demasiado. Pierden el equilibrio. Este silencio no es pasividad. Es el control absoluto de la propia energía. Es economía estratégica. El Übermensch sabe que cada palabra hablada es un movimiento revelado. Toda reacción emocional es una exposición de un punto débil. Por eso permanece en silencio. No porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita decir nada. Ha trascendido la necesidad de demostrarle algo a alguien. Su presencia ya habla por él. Y más aún, perturba porque su silencio obliga a los demás a mirar hacia adentro, a lidiar con su propio ruido. En una sociedad de ruido, quienes dominan el silencio son reyes. Se veía al Übermensch como alguien que crea sus propios valores, sus propias reglas, su propia moralidad. No depende de la validación de nadie. Y por eso es temido, porque nada desestabiliza más que un individuo que no puede ser manipulado por la culpa, el miedo o la necesidad de aceptación. Su silencio es el escudo contra todos estos mecanismos. Y cuando habla, es porque sus palabras derribarán un imperio. Pero esto plantea una cuestión esencial. ¿Qué hace que el silencio sea tan inquietante para los demás? ¿Por qué tantas personas se sienten amenazadas cuando alguien simplemente decide no reaccionar? ¿Qué sucede en la mente humana cuando la confrontación esperada es reemplazada por una ausencia abrumadora? La respuesta está en la psicología. Y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte. Porque para entender el poder del silencio, primero necesitamos comprender el caos que genera en la mente de los demás. Y créanme que es mucho más profundo de lo que parece. El silencio no es solo la ausencia de sonido. Es un espejo. Y lo que refleja para muchos es insoportable. Cuando eliges no reaccionar, no solo te estás silenciando. Estás obligando a la otra persona a escuchar su propia voz, a confrontar sus propios argumentos sin el consuelo de la resistencia externa. Y eso desestabiliza porque la mayoría de la gente no habla para expresarse. Hablan para protegerse, para convencerse, para ocultar el vacío que existe entre lo que dicen y quiénes son. Y luego, cuando permaneces en silencio, su disfraz desaparece. La psicología social ya ha demostrado que en situaciones de confrontación, el silencio se percibe como un juicio. No importa si solo estás escuchando. El hablante empieza a sentirse expuesto, inseguro. ¿Por qué? Porque sin tu respuesta, sin tu reacción, pierden el control de la narrativa.
El cerebro humano entra en un estado de alerta. La amígdala, la región del miedo y la ansiedad, se activa. La otra persona comienza a proyectar sus propios miedos sobre ti. ¿Me está juzgando? ¿Se dio cuenta de mi inseguridad? ¿Sabe que estoy mintiendo? Y en este campo de batalla psicológico, el silencio actúa como una espada invisible. Corta donde nadie ve, pero todos sienten. Se intuyó esto mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara. Para él, la persona promedio vive como esclava de sus reacciones. Actúan por impulso, reaccionan por vanidad, hablan por miedo a ser olvidados. El espíritu superior, el que se domina a sí mismo, permanece en silencio porque sabe que cada palabra dada es una pieza entregada al enemigo. Cada reacción emocional es un grito involuntario que revela dónde atacar. Además, el silencio tiene un efecto devastador sobre los manipuladores. Las personas que prosperan gracias al control emocional de los demás dependen de sus reacciones para permanecer en el juego. Cuando no reaccionas, rompes el ciclo y el manipulador entra en pánico. Necesitan tu respuesta para validar su propia posición. Sin ella, se pierden a sí mismos. Se rebelan. Muestran la debilidad que tanto han intentado ocultar. Pero hay algo aún más profundo. El silencio también desencadena dolores no resueltos. Se activan traumas de rechazo, de abandono, de humillación porque de repente la otra persona se da cuenta que no está en el centro, que sus palabras no bastan, que su presencia no impacta. Y esto es intolerable para el ego narcisista. Por eso, cuando callas, no solo te estás defendiendo. Estás atacando donde más duele. En el centro de la ilusión. Por eso el silencio requiere fuerza. Es incómodo no solo para los demás sino también para ti. Porque va contra todo lo que se ha enseñado, contra el impulso de reaccionar, de justificarse, de explicarse. Pero es precisamente por eso que es poderoso, porque exige dominio y el dominio es el verdadero poder. Ahora que entiendes cómo opera el silencio en la mente del otro, cómo activa inseguridades, rompe defensas y desenmascara posturas, es momento de ir más allá para dejar de ser solo un observador y convertirte en alguien que utiliza esta fuerza intencionalmente, estratégicamente. En la siguiente parte descubrirás exactamente cómo transformar el silencio en un arma consciente. Cómo ganar cualquier discusión sin decir una sola palabra. Y cuando aprendas a hacer esto, nadie podrá controlarte nunca más. Ha llegado el momento de dejar de simplemente comprender el poder del silencio y comenzar a utilizarlo. Porque el conocimiento sin práctica es solo teoría muerta. A partir de ahora aprenderás a transformar tu silencio en un arma de precisión. Ya no como un escudo defensivo, sino como una espada afilada, lista para cortar las máscaras de otros en el momento exacto en que menos lo esperan. Y el primer paso es simple pero brutal. Guarda silencio cuando tu voluntad grita por una respuesta. Esto requiere fuerza porque todo en ti querrá reaccionar. Querrá justificarse. Querrá demostrar que tiene razón. Pero ese deseo es veneno. Cada vez que cedes, revelas que todavía estás bajo el control de otros, que todavía te importa lo que piensan y que todavía estás jugando su juego. El verdadero silencio nace solo cuando matas esa necesidad. Cuando entiendes que no le debes nada a nadie, que la verdad no necesita ser dicha para existir. La segunda arma del silencio es la observación. Mientras otros hablan, se pierden en explicaciones y tratan de llenar el vacío con palabras, tú escuchas. Pero no escuchas como alguien que espera su turno para hablar. Escuchas como un cazador escucha los pasos de su presa en el bosque. Percibes los miedos ocultos entre líneas, las sutiles contradicciones, las inseguridades disfrazadas de arrogancia. Y todo esto lo guardas porque cuando hables, si hablas, será quirúrgico. Será con la precisión de quien domina el territorio emocional del otro. La tercera arma, el tiempo. Aprende a dejar que el silencio perdure. La pausa es un elemento de tensión y la tensión es poder. Mientras la otra persona habla, esperando su reacción y ésta no llega, experimenta un colapso interno. El malestar crece. Su mente comienza a llenar el vacío con suposiciones, miedos y paranoia.
Una simple mirada acompañada de silencio puede tener más impacto que 10 frases bien formuladas. La cuarta arma, la imprevisibilidad. Cuando dominas el silencio, te vuelves impredecible. Y lo impredecible siempre genera miedo porque la gente no sabe qué esperar de ti. Y cuando no saben qué esperar, pierden la ventaja. Se vuelven cautelosos. Comienzan a medir cada palabra. Inviertes la lógica de la interacción. De reactivo, te conviertes en el centro gravitacional de la conversación. En este punto, el silencio no es ausencia. Es pura dominación. Pero ten cuidado. No confundas el silencio con la pasividad. La naturaleza nunca fue defensora de la debilidad. El silencio del que hablamos aquí es activo, tenso, cargado de intención. No estás reteniendo nada. Te estás preparando, eligiendo, posicionándote con un tipo de fuerza que no necesita ser mostrada para ser sentida. Y cuando llega el momento oportuno, el momento en que el silencio ya ha dicho todo lo que necesitaba decir, puedes decir una sola frase, un comentario preciso, algo que termina la discusión no porque fue más fuerte, sino porque fue más verdadero, más profundo, más innegable. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más delicada. Porque hasta este punto hemos hablado de cómo utilizar el silencio para ganar. Pero hay momentos en los que el juego no se trata solo de ganar. Se trata de sobrevivir emocionalmente. Hay situaciones en las que la gente no solo está debatiendo contigo. Te están utilizando, te están manipulando, te están drenando y tú sin darte cuenta estás regalando tu poder cada día. Estás siendo dominado sin que sea necesario pronunciar una sola palabra. Y ahí es donde llega el punto más oscuro de este viaje. Cuando el silencio ya no es una estrategia, sino el grito silencioso de alguien que ha perdido el control de su propia vida. En la siguiente parte expondremos esta verdad. Muestra cómo es posible que te estén utilizando y ni siquiera te des cuenta. Porque mientras tú crees que estás evitando con efectos, alguien puede estar construyendo un imperio sobre tu silencio y la naturaleza ya lo sabía. ¿Hay algo más perverso que ser silenciado? Estamos condicionados a pensar que el silencio es nuestra única opción. Que tragarse la ira, ceder en las discusiones, evitar el conflicto a toda costa es sinónimo de madurez. Que permanecer en silencio es señal de equilibrio. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esto podría ser una trampa? Que muchas veces este tipo de silencio no es sabiduría. Es una sumisión disfrazada. La naturaleza vio esto con brutal claridad. Lo que llamas paz a menudo no es más que una rendición domesticada. ¿Has notado cómo algunas personas se aprovechan de tu tranquilidad? Tu capacidad de escuchar, de pasar por alto y de evitar la confrontación. Ellos impulsan sus ideas, imponen sus voluntades, ocupan espacios que eran vuestros y vosotros los dejáis. Te convences de que no vale la pena pelear, que es mejor mantener la armonía, que no es para tanto. Pero la verdad es estás pagando un precio muy alto por esta falsa paz. Y lo peor es que estás siendo utilizado por aquellos que entienden que nunca reaccionarás. La naturaleza habló de la moralidad de los esclavos. Ese sistema de valores construido por los débiles para sobrevivir en un mundo dominado por los fuertes. Es la moral de la resignación, de la culpa, de la amabilidad. Un código invisible que te enseña a anularte, a disminuirte, a conformarte. Y aún así sentirme virtuoso por ello. Pero la naturaleza no escribió para aquellos que se resignan. Escribió para aquellos que se atreven a romper estas cadenas, para aquellos que se dan cuenta de que están siendo utilizados y deciden dejar de participar en su propia sumisión. Cuando aceptas este tipo de silencio, el que te traga desde dentro, estás entregando tu poder sin darte cuenta. Estás siendo moldeado por las expectativas de los demás. Ya no eres tú mismo, eres lo que los demás necesitan que seas. Y esto es lo opuesto de lo que la naturaleza llama voluntad de poder. Porque la verdadera voluntad de poder no es gritar. No se trata de dominar a los demás. Se trata de dominarse a sí mismo. Se trata de recuperar el control de tu propia narrativa. Se trata de callar no porque tengas miedo sino porque no le debes nada a nadie. Este silencio de sumisión necesita morir. Y en su lugar debe nacer el silencio de la presencia.
El que no se doblega, que no humilla, que no pide perdón por existir. El que se levanta en medio del caos y sin decir una palabra cambia el rumbo de la situación. Este es el silencio que la naturaleza respetaría. El silencio del individuo que se ha convertido en dueño de sí mismo. Pero ¿cómo alcanzar este nivel? ¿Cómo pasar de ser manipulado a ser dueño de tu propia presencia? ¿Cómo matar la moral de rebaño que hay en ti y renacer como alguien que impone autoridad incluso en silencio? La respuesta está en la figura más poderosa de la filosofía de la naturaleza, el Übermensch. Ya hemos hablado de él. Ahora es el momento de entender cómo convertirse en uno. En el siguiente y último capítulo, descubrirás lo que se necesita para encarnar este nuevo tipo de ser humano. Porque el mundo no necesita más conversadores. Se necesitan aquellos que dominen el silencio y reinen con él. Hemos llegado al punto final. Y ahora necesito que entendáis una cosa con toda la claridad posible. El silencio no es ausencia. No es vacío. No es un espacio entre oraciones. El verdadero silencio es pura presencia. Es maestría. Es la señal de que ya no estás reaccionando al mundo. Lo estás moldeando con tu mera existencia. La naturaleza nunca escribió para aquellos que se contentan con sobrevivir. Escribió para aquellos que quieren trascender, para aquellos que están dispuestos a arrancarse las máscaras que la sociedad les impone, aunque duela. El silencio del Übermensch no es el silencio del oprimido ni del cobarde. Es el silencio del guerrero que ya ha ganado incluso antes de que comience la batalla. Es la quietud de quien ya no necesita demostrar nada a nadie porque sabe quién es y más importante aún sabe lo que merece. Ahora mira tu vida. ¿Cuántas veces te has quedado en silencio por miedo, por culpa, por no querer molestar? ¿Cuántas veces has dejado que otros decidan por ti, hablen por ti, pisoteen tu verdad? Suficiente. La naturaleza diría que vivir de esta manera es una ofensa a la existencia misma. Que aceptar este tipo de silencio es traicionarse a uno mismo. A partir de hoy, tu silencio necesita cambiar de tono. Tiene que dejar de ser un escape y convertirse en un grito invisible de autoridad, un límite, una afirmación de quién eres, incluso si nadie lo entiende. Porque quién eres no necesita ser comprendido. Hay que vivirlo y eso requiere valentía. ¿Tienes ese coraje? Luego comenta a continuación. Elijo el silencio que impone respeto. No solo para saber que llegaste hasta aquí, sin. Para que puedas afirmar públicamente esta elección, este compromiso contigo mismo. Porque las palabras tienen poder, incluso cuando hablan del silencio. Y no te detengas aquí. El siguiente video es imprescindible. Ampliará lo que aprendiste aquí y llevará tu mente aún más lejos. Míralo no por mí sino porque mereces ir más allá. Y recuerda, los débiles gritan, los fuertes callan, los sabios eligen cuándo.